¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para recoger la información necesaria de todas las incidencias y daños ocurridos en los concejos asturianos a raíz de las lluvias torrenciales acontecidas durante la penúltima semana de enero del presente año? De ordenar la información y las notas porque, como usted sabe, usted sabía que esta era una pregunta más bien dirigida al responsable del Gobierno que coordinó la actuación y la respuesta en el momento que se activa el plan de emergencias, y que todos los demás departamentos del Gobierno nos ponemos, lógicamente, a disposición de las actuaciones y de la coordinación que lleva el plan de emergencias. Pero sabía que el consejero, coordinador del plan IMPLA, no estaba hoy y han decidido mantener la pregunta y yo se la contesto. Hemos desarrollado una estrategia compartida entre el Gobierno de Asturias, a través del 112 como centro coordinador, los ayuntamientos y el Gobierno de España, a través de la Delegación de Gobierno, para llevar a cabo las actuaciones de manera rápida, la reparación de daños y a situarnos de una manera fiable, correcta y con capacidad de respuesta ante lo que suele suceder a continuación de un temporal o de una inundación, que son esos otros daños que se producen porque acompañan al fenómeno que ha ocurrido. Esto ocurrió el pasado enero y, desgraciadamente, el temporal también se cobró 3 vidas humanas, señoría. Causó muchísimos daños en infraestructuras públicas, de las que hemos hablado esta mañana, y en bienes privados, en viviendas, en cultivos, en producciones agrarias y en todo tipo de bienes. Pero la coordinación se ha establecido en esos 3 ámbitos administrativos. Muchas gracias. Bueno, nosotros primero de todo queremos dar las condolencias a las familias y a los amigos de las personas fallecidas en Asturias a raíz durante estas inundaciones, y también queremos dar el reconocimiento al trabajo de los equipos de emergencia y a todas las personas que contribuyeron con su esfuerzo a paliar en lo posible la situación dramática que se vivía en muchos de los concejos asturianos del oriente, del centro y del occidente. Nosotros sí queremos recordar a las personas que hubo que desalojar, por ejemplo, del Hospital de Arroyo-Ondás, también a los escolares que se quedaron sin clases por inundaciones por sus instalaciones, como las de Arroyo-Ondás, o simplemente porque era muy peligroso acudir por el estado de las carreteras. También sufrieron cierres institutos, polideportivos, piscinas. La carretera, por ejemplo, se caían rotas por las montañas, incluida la Nacional 634, el corredor de Narcea, valles como el de Turón incomunicados, caminos y carreteras como las de la Faidasa se habían transformado en ríos. Esto ocurría además en muchos concejos, túneles que se cegaban de agua y que dejaban intransitables sus carreteras, como el túnel de Lugo de Llanera. Las carreteras secundarias que siempre se usaban cuando se cierra la S16 estaban también intransitables, y en el Narcea y en el Adorón se producen anegaciones de Las Vegas, dedicadas, como usted mismo ha dicho, a los cultivos de faves de Asturiana y también a los cultivos de kiwi principalmente. Miren, Cabrales se temió también por la nueva residencia de ancianos. Muchas carreteras sufrieron daños estructurales, como la del Pontón, dejando incomunicado a alumnos de Cangas de Onís. También la carretera que accede a Ayes en el concejo de Peñamillera Alta. La vía del tren de Ozanes en Parres quedaba en el aire, como se vio en la prensa, y en general se suspendieron las comunicaciones ferroviarias por estas vías en Asturias. La carretera de Cuevas del Mar se cayó directamente al agua. Santianes y Triongo quedaron incomunicados. La situación fue dramática. Casas en Mieres desalojadas porque la montaña les entraba por las ventanas. En otros lugares, al salir de las casas, se encontraban que estaban incomunicados porque se había ido literalmente la tierra sobre la que se asientan los caminos que dan acceso a la aldea. Esto ocurrió en muchos lugares. Y es un suma y sigue hasta hablar de los cientos de incidencias que usted mismo ha trasladado hoy en forma de cifras y que nosotros queremos darle un toque un poco más humano. Los daños a las empresas también son muy importantes. Los quesos de Cabrales flotaban en la cueva de Arenas, la más importante que tienen, que se había transformado en una laguna. Por otra parte, las consecuencias de estos chubascos siguen
ahí en muchos casos, ya que después vino otro temporal de agua y viento que terminó, por ejemplo, con las instalaciones de una cooperativa agropecuaria en Castrillón y además los desprendimientos de más carreteras, como el Argallo que se ha comentado hoy de la S27 en Santalla de Oscos. El 31 de enero, en la Nueva España, parecía que que estimaban ustedes que los daños habían sido de 2,4 millones de euros para reparaciones de viales y saneamiento. Hoy usted dice que serán 2,9 actualmente y que serán más. Sabemos que la información sobre los daños de todos los concejos no han sido aún completamente trasladadas. Cuando apareció esta información el día 31, yo llamé al alcalde de mi pueblo para saber cómo se estaba haciendo y dice, bueno, me acaba de llamar ahora mismo delegación de gobierno para recoger los datos. Bueno, pues a nosotros nos preocupa muchísimo cómo se está haciendo esa coordinación para que ninguno de los daños que haya ocurrido en esa semana, más los posteriores que hayan sido consecuencia del mal estado en que han quedado las infraestructuras, etcétera, pues queden desamparados. En realidad, esta es una pregunta que queremos que con ella usted dé respuesta a la gente que está afectada, pues por no tener, pues caminos, por no poder utilizar el servicio del FEBE, o a la gente que se le ha venido encima un Argallo y le amenaza su cuadra o su casa. Y saber que ellos van a tener una respuesta positiva de que ustedes van a actuar para solucionar todos estos problemas. Hoy hemos tenido un simulacro de incendios, pero ¿cuántos simulacros de inundaciones han hecho en los concejos que habitualmente sufren esta situación? ¿Y cuántas veces han formado a las corporaciones municipales para aplicar protocolos de actuaciones en caso de inundaciones? Sé que no sé si va a tener esta información, pero es una información necesaria. Necesitamos tenerla y, sobre todo, necesitamos que a nivel local se forme a la gente de los concejos para saber gestionar estas situaciones, simplemente porque pueden estar en peligro muchas vidas humanas, como se ha podido ver no aquí en Asturias, que sí han sido importantes, pero en otras zonas de España en donde han sido bastante trágicas. También consideramos que son importantes estos simulacros para otras catástrofes, como por ejemplo los incendios forestales. Entendemos que tendrán que haber un compromiso también de gasto para las actuaciones necesarias para recuperar la situación en estas infraestructuras y al respecto y en relación, pues hemos pedido nosotros, en relación a las competencias del Estado, hemos pedido allí pues para que se declare zona catastrófica tras las inundaciones aquí en Asturias. Hemos preguntado por ello y también hemos solicitado la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para ver las actuaciones que van a llevar a cabo. Las medidas preventivas, usted ya ha hablado en tema de mantenimientos, no me voy a dedicar esta pregunta a este tema. Consideramos que el cambio climático es desolador en sus consecuencias, pero no podemos únicamente actuar en reparación de daños. También se debe proponer políticas preventivas porque sabemos que este cambio climático ha venido para quedarse. Por otra parte, hay que ser valientes y exigimos que en las planificaciones de obras nuevas se evite el uso que haya zonificaciones de espacios de inundación natural de los ríos. No se puede seguir calificando estos lugares como zonas urbanizables o industriales porque terminan suponiendo un peligro y un gasto tremendo para todos los asturianos. Se hicieron muchas cosas mal en otras épocas en donde se apostaba por ocupar estos espacios de inundaciones naturales de los ríos. Ahora se sabe que lo mejor es dejar ciertos lugares como zonas tampón que absorben las inundaciones, reduciendo así su fuerza y evitando problemas río abajo. Hay que tener soluciones preventivas para lo que ya existe, no estamos diciendo de quitar nada, sino hay que tener soluciones preventivas para lo que ya existe, pero hay que ser consciente de que habrá que respetar posibles zonas de inundación en los ríos para evitar daños mayores. Es necesario, por tanto, hacer una valoración de la cuantía de los daños y tener una radiografía de la situación en que se encuentra Asturias para desarrollar una estrategia compartida con ayuntamientos, delegación de gobierno, que permita llevar a cabo las medidas de reparación de daños, pero también las medidas próximas preventivas ante estos episodios de fuertes lluvias. Sí, señoría, por economía, lógicamente, y por atenernos a lo que marca el reglamento en la contestación de estas iniciativas parlamentarias, reconozco que sí, que se habrán hecho muchas cosas mal, ya se encargan todos ustedes de ponerlas de manifiesto y me parece bien. Y no me va a dar tiempo a poder relatar todas las cosas que se han hecho bien,
son tantas que me llevaría mucho más tiempo del que dispongo. Entonces voy a tratar de contestarle algunas de las cosas que usted ha planteado. Sí, sin duda, no tengo ninguna duda y además extremaremos la atención para que el registro de daños y la atención a los particulares e instituciones que tienen que comunicar su estado de daños a través de los procedimientos administrativos se lleve de manera rigurosa y no quede nada que sea de necesidad y de justicia atender que quede fuera de la misma. Pero la coordinación que usted a la que hace mención en su pregunta es, mire, se recibieron 6.303 llamadas desde el 23 de enero, desde las 2:55 horas donde se activó el plan de preemergencia, de ese día 23 de enero, a las 10:49 se pasó a la fase de emergencia, el número de llamadas fueron 3.645 y 1.052 llamadas solicitando información. Hubo 3 fallecidos por accidentes derivados del temporal en Laviana, Mieres y Tineo, 203 carreteras de titularidad autonómica afectadas, daños en cosechas, invernaderos, empresas, muy particularmente en la zona de Pravia y el Bajo Nalón. Se paralizó el tráfico ferroviario con especial incidencia en la línea Baíña-Collanzo y en la línea oriental de Feve. Se interrumpió la conexión de Renfe con la Meseta. Se desalojó el 23 de enero el hospital de Arriondas con 38 pacientes ingresados, que se reabrió 2 días después. Se suspendieron las clases en una veintena de centros educativos, la mayoría del Valle del Nalón, cuyos concejos más afectados fueron San Martín del Rey Aurelio, Langreo y Laviana, y Parres en la comarca oriental. Estimación provisional del daño, digo provisional, fíjese usted que ha mencionado usted un dato de 2,4 millones, que fue una información oficial. Yo ya he dado en carreteras 2,9. He mencionado también recientemente en una comunicación del Consejo de Gobierno los daños que se han producido en la red de saneamiento y en la red de abastecimiento de varios núcleos que tenemos estimados también en una cantidad que sobrepasa las primeras estimaciones o que alcanza casi los 2 millones de euros. Situaciones complicadas en las redes de saneamiento del Nalón, del Sella, Luarca y, bien, que lógicamente estamos atendiendo problemas de abastecimiento en algún núcleo rural del concejo de Riosa. Y el Consorcio de Compensación de Seguros prevé unas 500 reclamaciones valoradas en 5 o 6 millones de euros en propiedades particulares, estimación. La coordinación institucional implica que hemos remitido comunicación al Gobierno de España, a la Delegación del Gobierno de Asturias, al Arco Atlántico, a la Federación de Concejos, y hemos estado en comunicación con todos ellos y tratando de incorporarnos a alguna línea europea que se pueda poner a disposición de situaciones como esta que se han producido también en otros lugares de la Unión Europea. Al Gobierno de Cantabria para desarrollar actuaciones conjuntas también. Y le añado que fueron 62 los municipios afectados por el temporal y los más afectados en número de incidencias han sido Mieres, con 59, Oviedo, con 51, Langreo, con 39, Aller, 30 y Laviana, 27. Lógicamente, ha habido incidencias en todo Asturias, pero particularmente con significativas y relevantes por su número, estas que le acabo de mencionar. Y esta es básicamente la información que le puedo dar y cuál es el mecanismo de coordinación, y prestaremos especial atención a lo que usted pregunta y responderemos, espero, adecuadamente a las demandas de los ayuntamientos y de los particulares en
en el ámbito de competencia. Hay cuestiones que usted ha mencionado que tienen que ver con protección civil y con otras cuestiones cuya competencia está residenciada en las corporaciones locales, señoría, y no quita esto de que mantengamos los dispositivos de cooperación que se necesiten y de prevención, por supuesto.